Bueno, comenzamos ou esperamos un ratiño? Comenzamos, non? Sí, non? Bueno, pois comenzamos. Boa tarde. Recuperamos a presencialidade nestes faladoiros que comenzamos o ano pasado dende o Centro Asociado da UNED, que foron íntegramente por streaming. Ainda parece que estábamos a sair todavía desa pandemia, que non damos saído, por certo. Está a máscara aquí sempre perpetua colgada. Pero, bueno, recuperamos tamén a presencialidade, facemos este ano estes faladoiros de forma mixta, por streaming e con presencialidade, como dicía. O ano pasado fixemos única e exclusivamente faladoiros de tipo literario. Quero recordar a Luz da Riba, Iria Vázquez Silva, Ema Mejuto, Elizabeth Oliveira, que estiveron os 2 días. Eu recordo tamén que foron tan interesantes que eu quedeime para presentar, ao final quedeime tamén toda a charla porque gustoume moitísimo. Eu espero que este ano teñan a mesma intensidade do ano pasado e que sean igual de interesantes, estou segura, pero este ano quixemos dar un paso máis e non vamos a falar soamente de literatura, non vamos a facer soamente faladoiros literarios. Hoxe facemos un faladoiro que se chama Retos pendentes do feminismo na educación e xustiza. Eu quero dar as grazas especial primeiro á Universidade de Vigo pola colaboración, por poder estar aquí hoxe aquí na Casa das Campás, e moi especialmente quero dar as grazas, voume mover, non sei se podo moverme moito, así, regular, bueno, pois quero darlle as grazas a Lola Varela Salgado e a Belén Rubido de la Torre por estar hoxe aquí con nós. E, por suposto, as imprescindibles, porque hai dúas, bueno, hai máis, pero hai dúas que están aquí, persoas imprescindibles do CIM, que son Rosa Campos e Merchi Renda, que está loco agora co móvil, pero que non se escoitou casi nada. Imprescindibles neste traballo, nestas campañas, no traballo diario que fai o CIM. Eu sempre digo que a loita pola igualdade non pode ser solamente un tema dun día, dunha semana, dun mes ou de 2 meses, de novembro, de marzo, senón que ten que ser todo o ano, non? Bueno, vou facer a presentación breve e dou paso xa a Rosa. Lola Varela Salgado é profesora e imparte cursos de formación contra a violencia docente, retirada teño aquí. A mí non me gusta falar, cando falamos de docentes, de estar retirada, porque penso que non vos retirades nunca, de lingua e literatura casteláns. Traballou moitos anos no IES Xunqueira 1 de Pontevedra. Vencellada a educación en valores, defendeu a transversalidade na formación do alumnado. Colaborou en revistas escolares, dirixiu grupos de teatro, animou o traballo interdisciplinar e coordinou o grupo de traballo, organización e funcionamento dun centro educativo desde unha perspectiva de xénero. Ben, no Xunqueira 1 é un programa titulado Vivir xuntos en Europa, que afondaba na problemática da convivencia, onde existe desigualdade, a migración e a muller. Ampla experiencia e traxectoria en materia de coeducación, e ninguén como ela para falar precisamente de educación e feminismo, como vamos a falar neste faladoiro. Ademais, Belén Rubido de la Torre, claro, eu fai 5 minutos estaba dicindo que a ela xa a coñezo ben, porque eu son abogada, como sabedes. Belén é titular do xuzgado do penal número 4 de Pontevedra, especializado en violencia. Eu tiña posto aquí violencia de xénero, violencia machista, pero tiven dúbidas, porque tamén violencia en ámbito doméstico tamén. Veo o xuzgado número 4 dende 2015 e, ademais, nada máis e nada menos que a xuíza de Canán do 2018. Gústame moitísimo que me escribiron aquí, que dice que defínese a sí mesma como xuíza magistrada e feminista diante de quen sexa. Así que, grazas, mil grazas ás dúas. Ahora non se escoita, non sei por qué. Sí? Sí? Non? Sí? Vale. Mil grazas ás dúas, a Rosa, deixo vos con elas e despois seguro que vou facer preguntas. Grazas. Bueno, boas tardes a todas e a todos non, porque non hai nin home, quero decir, salvo, sí, bueno, por streaming, sí, señor, tes razón.
Bueno, agradeceros que estedes aquí hoxe, non? Con Lola eu teño recordos de cando eu empecé, que ela estaba de directora no Xuqueira, e tiña un programa super innovador naquel momento, non? De traballo en igualdade cos alumnos e alumnas, cos pais e nais, co profesorado, que eu estive en alguna reunión, non? Co profesorado. E penso que foi unha pena que non se seguise, non, en esa liña, non, un pouco. Con Belén, bueno, a ver, a Belén a vexo vende as sentenzas das mulleres que veñen ao fin, non? Me parece moi importante que estés aquí hoxe, me parece moi importante o teu traballo. Eu penso que hai que acercar, non, a chegar a xustiza ás mulleres. Porque un pouco vou a lanzar dúas preguntas un pouco para empezar a falar. Eu creo que, por exemplo, ver cal é a diferenza que tives, non, dende aqueles primeiros momentos que estábamos, non había ninguna lei, era todo un pouco, non, por vontade das persoas que estaban ali, non? Tamén a lei, non, de violencia, que eu sí que o notei realmente, non? Que foi un avance con todas as súas pegas, os peros e demais, non? Pero realmente o tratamento que a partir dese momento se lle deu á lei, mellor que ti non o pode explicar nadie, non? Entón eu penso que podemos empezar a falar un pouco así e logo, se queredes participar en algún momento, levantades a man e imos vendo. Que os parece? Empezas ti, Lola. Non, comeza. No, empezas ti, non te ves. Pois, retomando as palabras de Rosa, bueno, antes de nada quería agradecer a concelleira, a Ioia Blanco, e a Merchi e a Rosa que estén organizando este acto tan estupendo en este día, despois precisamente de un 8M exitoso, como penso que foi o de onte, aínda me dura a emoción das manifestacións cheas de milleiros de persoas por toda Galicia e por todo o Estado. E con esa alegría e con esa esperanza, pois aquí estou neste faladoiro tamén para ver esas diferencias de aqueles anos en que empezábamos até agora coas seus, bueno, pois os claroscuros, non? Que ahora vamos a ir mirando, non? Esa experiencia tan bonita que recordaba Rosa a finales dos anos 90, o noso centro, xunto con un centro de Coruña, fomos escollidos pola Xunta como centros piloto para realizar unha experiencia integral en formación de igualdade con todos os membros da comunidade educativa, familias, alumnado e profesorado. Durou todo o curso, ademais, e era un equipo interdisciplinar, dirixido por un sexólogo e sociólogo maravilloso que é Eric Pescador. Daquela, traballamos moitísimo e de aquela surdiu tamén un grupo de traballo no centro moi amplio, que durou todo ao longo da década de 2000 a 2010, máis ou menos. Hubo entre 10 e 15 anos con unha actividade frenética. No IES a Xunqueira 1, que éramos referencia moitas veces de moita xente e continuamente colaborando en programas e tal. Por sorte, todas esas sinerxias e ánimo do profesorado durou e eu penso que aínda queda algo, non? Aquí están entre o público dúas compañeiras, precisamente, que compartiron comigo aqueles anos de Xunqueira e unha delas que acaba de ser directora, precisamente despois de min, ali, e despois de outro compañeiro, e poden dicilo, é un centro no que seguiu habendo movida neste sentido, inquedanza, non? Por preparar aos adolescentes e as adolescentes en mellorando en igualdade e rompendo estereotipos e rachando co machismo imperante, non? Así que, dende aqueles anos 90 foron moi fructíferos, pero non só na Xunqueira 1, non foi casualidade, é que en xeral, e hoxe recordando con amigas e amigos que pasou naqueles 90, hubo unha efervescencia, é certo. Estes días salía na prensa que outra amiga e coñecida orientadora, María Luisa Abad, publicaba, xunto con outra xente, os primeiros manuales para romper os estereotipos en infantil, anos 90 e algo, 96 creo que era. Por eses anos tamén Xixo Oliveira, outra amiga, publicaba o primeiro libro de educación sexual para adolescentes. Así que foron uns anos fructíferos, e falo do que temos por aquí próximo de amigas e de xente de Galicia, pero por non decir xa do resto do Estado tamén, non?
Eso fixo que durante a década do 2000 a 2010, pois, a verdad que fora todo bastante ben. No noso centro das Unqueiras, xa vos digo, participamos en cantidad de programas, innovamos experiencias, e despois, bueno, foi todo un poquinho máis acaído. Que ocorre? Como ben dicía Rosa, o que si viñeron foron leis, as leis, decretos, reglamentos, cousas, dicir, veunos o aparato, a ferramenta legal que nos daba cobertura para todas esas cousas que facíamos bastante desde o punto de vista voluntarista, desde logo, e un pouco altruistas, non? E un pouco tirándonos así á piscina. Empezamos a ter certa cobertura legal, certo, desde a famosa Lei Integral de 2004, non? E a partir de aí, incluso no ensino, pois foron surdindo ferramentas e instrumentos, como vos decía, non? En este momento, curiosamente, que hai máis ferramentas e máis instrumentos para desenvolver no ensino todos estes valores, resulta que, sin embargo, eu, por outra parte, noto como menos entusiasmo nos centros. E quero precisar isto, porque hai colectivos dentro de cada centro, ou polo menos de moitos centros, activísimos, xente maravillosa, maioritariamente mulleres, por suposto, por desgracia, porque os homes siguen sin sumarse moito a esta loita, pero como centros en sí, eu creo que non había, non sei, penso que non hai a animación e o espírito que había mellor fai anos. Que pasa? Non é os centros de ensino, é a sociedade en xeral. Estamos tendo unha certa regresión en determinados valores e cousas, e eu penso que influye, lóxicamente, o ensino é unha peza máis da sociedade, non? Entón, o avance de gobernos con presupostos diferentes, digo, en outros países europeos, a presencia, pois, a veces máis mayoritaria que quixéramos de partidos con valores e ideas que non son precisamente próximas á liberdade, pois todo isto está influindo na sociedade e, como non, nos centros de ensino, non? Por tanto, eu creo que temos claroscuros, non? Grupos moi afianzados nos centros de xente terriblemente traballadora e con proxectos fenomenales, como, por exemplo, os que acaban de ser premiados estes días no certamen, bueno, na convocatoria dos premios Ernestina Sestelo, non? O CEIP San Martiño, el IES de El Torrente, bueno, en fin, Torrente non, que me equivoquei, cual era el? El Xoane, non? El Luis Xoane. Bueno, pues exactamente, e o Sánchez, e o CPR, Nuestra Señora de los Dolores, bueno, en fin, que está claro que hai. Pero, bueno, sigo dicindo que hai claroscuros. E, en todo caso, deixo para outra intervención o que penso que son melloras que se poden. Bueno, pues, creo que también se me oye, pero no sé, tengo una voz pequeña. Bueno, quiero dar las gracias a la concelleira que está aquí presente, pedir disculpas porque voy a hablar en castellano, porque no tengo culpa, porque me crié en Soria y eso no lo puedo yo remediar, es una cosa que tengo. Y quiero dar las gracias a Rosa y a Merchi, que fueron un poco las que pensaron en mí por estar aquí, y sobre todo por el hecho de que, igual que la literatura, la sociología, tienen mucha repercusión el feminismo, pues la judicatura es una profesión muy feminizada. Quizás a lo mejor la gente no lo sabe, pero nosotras ya somos mayoría entre la judicatura, por quitar ese estereotipo, ¿no?, de juez varón, de juez que pertenece al patriarcado, ¿no? Nosotras somos la mayoría mujeres y, con independencia de eso, yo creo que sí ha calado. Nosotros, siempre el mundo jurídico va un poco por detrás del mundo social, y que precisamente por ese empuje durante esos años sí se hicieron avances muy relevantes a nivel legislativo. La Ley Orgánica 1/2004, que es la Ley Orgánica Integral de Violencia sobre la Mujer, es uno de los hitos legislativos más relevantes en el ámbito europeo. Tanto es así que en el Convenio de Estambul, que es del 2011, que es el convenio para la eliminación de la violencia sobre la mujer, y que es un poco paradigmático que sea, por no decir paradójico, que sea en Estambul, donde a día de hoy aún sigue habiendo crímenes de honor, ¿no? Entonces, el Convenio de Estambul coge mucho de lo que es nuestra legislación del año 2004. Quiere decir que, con sus más y sus menos, no cabe duda, es una legislación que se aprobó además por la mayoría absoluta del Parlamento, en que había un consenso
un consenso en el año 2004 en el que había un problema y había que darle una solución integral, que es lo que pretende la legislación. Sé que tiene detractores, pero en general la ley sí da una cobertura muy amplia y sobre todo por ese ánimo legislativo de realizar no solo la protección penal, que es lo que más, vamos a decir, que es la piel, ¿no? Es la mujer maltratada, la mujer que precisa de esa ayuda, sino en el ámbito asistencial, la coordinación con las oficinas de atención a las víctimas, muchos recursos en relación, por ejemplo, a la necesaria cobertura social y asistencial pre y post el proceso, eso tú sabes mucho, y creo que es un hito que no debemos de dejar atrás, que no significa que no revisemos y que no actualicemos esa ley integral. Sin duda, yo es que soy muy vieja ya, yo empecé siendo juez en el año 2002, por lo tanto, efectivamente viví la época pre-entrada en vigor de la ley y había violencia igual. Y los llevábamos los juzgados de instrucción y yo estaba en Vila García de Arousa y había mucha violencia. Lo que pasa es que no se trataba específicamente por personas que están especializadas en violencia, como es mi caso. En este caso, por ejemplo, yo creo que la Ley Orgánica 1/2004 ha generado, y yo que llevo 7 años en el juzgado de lo penal ya especializada, prácticamente lo he visto todo y soy capaz de darle lo que un poco yo quería trasladar en esta charla, no tanto centrarme en la violencia sobre la mujer, que sin duda es un problema gravísimo y que no se puede evitar, sino en sobre todo lo que es la perspectiva de género en mi ámbito, en la judicatura. El Pacto de Toledo del año 2018 estableció, y lo digo por propia experiencia, la obligación que tenemos los jueces también, los jueces y las juezas, de formarnos en perspectiva de género. Tan es así, me encanta esta frase, la tenía que meter, tan es así que la verdad, no sé si conocéis, creo que sí, porque en el mundo jurídico es un referente en el feminismo a nivel nacional e internacional, que es Fernando Lousada, que es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que fue el primer magistrado que dictó una sentencia aplicando la perspectiva de género en España, ¿no? En la Sala de lo Social, pues realmente es un pionero, ¿no? Y entonces Fernando, pues nos conocimos y me propuso ser, y digo todo esto para que me propuso ser la coordinadora del Foro de Igualdad, atención, en la carrera judicial. Y aquí hay mucha tela de cortar, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que se abordó por Fernando Lousada y por otros compañeros y compañeras integradas en esta corriente de la perspectiva de género era establecer en la carrera judicial un plan de igualdad, como hay en las empresas, como hay en otros, pues hay plan de igualdad, y el plan Igualdad 1, y que se hace cada 2 años, y el plan de Igualdad 2, que hacía una revisión del primero y buscaba objetivos. Bueno, pues el plan de Igualdad 2 se hizo en febrero del año 2020 en Pontevedra. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial vino a Pontevedra y fue donde ratificó ese segundo plan de igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien no quiere ser feminista, sea hombre o mujer, no hay más que coger los datos y ponerlos encima de la mesa, que es lo que yo hago. En los foros de igualdad lo que hacemos son jueces y magistrados, fiscales y fiscalas, que nos metemos en un chat y hay reaccionarios, vamos a llamar, personas que consideran que no existe ninguna desigualdad, ninguna brecha, por ejemplo, en funcionarios públicos como somos nosotros. Entonces, la verdad es terca. Entonces, cojo las estadísticas de igualdad y de pronto digo, el 92% de las excedencias que se cogen por cuidado de hijos, hijas mayores, pero de casualidad, resulta que son mujeres, pero pura casualidad, y lo pongo. Porque los jueces varones, jueces, magistrados y fiscales no tienen ni hijos ni padres, porque como no piden excedencias, supongo que no tendrán ni hijos ni padres. Tienen hijos y tienen padres, pero no los cuida, porque es evidente que la desigualdad, o sea, si somos un 57% de mujeres respecto al 43% de hombres, tendría que haber un porcentaje parejo, por ejemplo, en esto.
¿Qué pasa cuando hay una excedencia sin sueldo? Te quedas fuera de la vida laboral. Bueno, os pasará a todos en vuestros respectivos ámbitos. No participas, no, en la política se nota que no puedes apartarte en un determinado momento de tu vida profesional, dejas de cobrar, te vuelves dependiente desde el punto de vista económico. Y eso nosotros, que somos unos privilegiados, que somos funcionarios públicos, que tenemos un nivel retributivo alto. Entonces, ¿hay brecha de género? Sí. Entonces esto me cuesta un poco, pero al final todos dicen, anda, pues es verdad, claro que es verdad. No puedes promocionar, no puedes participar en cursos, no puedes, salvo que hagas un sobreesfuerzo por el rol de cuidadora que se nos atribuye a las mujeres, porque si no tienes hijos tienes padres, y si no tienes un hermano, si no tienes una hermana y tienes a alguien que cuidar. Bueno, pues esto es la perspectiva de género y estoy tremendamente orgullosa de que bueno, que en el ámbito de la judicatura y a través, sobre todo, de las obligaciones formativas que nos impuso el Pacto de Toledo, los jueces y las juezas tenemos necesariamente que ver con perspectiva de género todo lo que trabajamos. En cualquier caso, luego si queréis, según vayamos avanzando para no acaparar el tiempo, hoy mismo he leído en el Diario de Pontevedra una aplicación de la perspectiva de género en el derecho civil. Por ejemplo, hoy, que eran unas de las propuestas que nacen precisamente a raíz de reformas legislativas. Pongo este ejemplo y ya si queréis luego pasamos. Hoy oí que querían, además es que cuando estuve pensando qué decir, este es un ejemplo que lo vais a entender todos perfectamente sin ser licenciados en Derecho, vamos. Y es la famosa diligencia del buen padre de familia. Eso es una reminiscencia del derecho romano, que cuando tú quieres establecer un estándar de conducta, de buena conducta, vamos a decir, usted tiene que cuidar el local arrendado con la diligencia de un buen padre de familia. Si usted tiene que hacer un contrato, con la diligencia del buen padre de familia. Es como una pauta que viene, obviamente, del pater familias, del derecho romano, del pater. Bueno, pues habrá hombres que no son padres y serán perfectamente capaces de hacerlo con diligencia, ¿no? Bueno, pues ahora sí que aplicar la perspectiva de género significa que ese tipo de frase, esa diligencia que se utiliza mucho en las sentencias, se va a cambiar por la diligencia de una persona competente. El lenguaje también es un mecanismo instructivo, muy instructivo, y eso Lola lo sabe mejor que nadie. Y a veces parece que suena un poco forzado. Yo entiendo a la gente que no le guste lo del todos y todas y todo esto, pero yo creo que sí. Porque la gente aún es un poco reacia a entender que el lenguaje importa, que las formas importan. Y entonces, por ejemplo, en este caso, esa propuesta que la leí hoy mismo, que se hizo ayer, pues me parece un paso que nosotros, por ejemplo, en las sentencias ya habíamos dado en la aplicación de la perspectiva de género. Yo nunca pondría ya en una sentencia la diligencia de un buen padre de familia, pero en la ley está. Entonces, eso es un poco la modificación, la de introducir no solo en la violencia, en la jurisdicción penal, vamos a decir que es como más evidente, ¿no?, sino también en todo lo demás. Ahí es muy importante también la Ley 3/2007 de igualdad efectiva de hombres y mujeres, que es la que nos da las pautas interpretativas de todas las normas que tenemos que aplicar. Un poco que tenemos como estructuras muy pétreas, ¿no? Que no se mueven, quiero decir, que cuesta moverlas, que cuesta... pienso que el ámbito jurídico es una de ellas, quiero decir, y que además es muy desconocida para la sociedad. Quiero decir, la primera impresión, a ver, yo ahora lo conozco un poco más porque trabajo todos los días, me leo las sentencias e intento tener... sentencias, qué horror, ¿eh? Sí, todas, yo me las leo todas. Pero qué remedio, no tiene otro remedio. Claro, es que yo tengo que aprender de eso, ¿no? Y tengo que darle a las mujeres que vengan una visión y un poco lo que se pueden llegar a encontrar, quiero decir. A ver, que yo entiendo que una cosa es estar en consulta hablando tranquilamente, sin ningún tipo de freno, ¿no? Quiero decir, yo no tengo que juzgar, no tengo que tomar una decisión, yo acojo a esa persona y lo que me cuenta es lo que me cuenta y es su verdad.
En el juzgado es diferente, quiero decir, en los centros me imagino que es algo mixto, ¿no? Porque ahí hay unas normas y habrá que cumplirlas independientemente de cosas específicas de cada uno, ¿no? Pero sí que a mí me parece muy importante acercar esa justicia a las mujeres, al pueblo, a los que no lo usamos, porque claro, nos encontramos con mujeres que no han tenido nunca, o sea, su primera experiencia en el ámbito jurídico es pues, por un juicio de violencia. Que es quizás o una separación, quiero decir. Ya... En cualquier caso, cualquiera de los dos, en el juzgado, salvo para ir a casarte y no siempre, vas siempre a cosas no muy agradables. Sí. Pero lo importante es precisamente el lenguaje próximo, y luego yo creo mucho, y Rosa lo sabe, en la motivación de las sentencias. Yo sí que tengo mucha fe, yo no quiero nunca realizar, yo sé que la violencia sobre la mujer es un tema muy duro, a mí me deja muchas noches muy preocupada, sí. Revivo muchas de las experiencias que yo, por ejemplo, si alguien todavía es negacionista de la violencia sobre la mujer, pues que venga un día a ver juicios, cualquier día de los míos, me preguntáis si vais. Y lo sé por experiencias de gente, de chavales, que el programa Educar en Justicia viene a ver juicios, y me hace mucha gracia eso que dices de tú crees a la víctima y es tu obligación creerla. Claro, yo no tengo necesidad de ponerla en duda. Pero bueno, es muy bueno que también la gente joven venga a ver los juicios, cómo se produce ese acercamiento de la justicia a la ciudadanía, porque me hizo mucha gracia que la última vez que venían un grupo de chicos, entre chicos y chicas de 16 años, y oían a uno y decía, me lo creo totalmente. Llega el otro y dice, me creo al otro, ¿y ahora qué vas a hacer? Y digo, pues esta es mi vida, queridos, uno detrás de otro. Y decía, pues dame la sentencia, porque porque estaban unos y me hacían desde abajo, este dice la verdad. Y llegaba el otro y decía, no puedes, claro, porque la gente es muy convincente. Y yo estoy entrenada para saber quién miente, pero a la gente que no está entrenado es muy complicado. Entonces, es verdad que en los CIM, en la tendencia obligada, como psicólogos, como asistentes jurídicos, es posicionarte a favor de la víctima. Nosotros, los jueces y los magistrados, y juezas y magistradas, tenemos la obligación de volcar la presunción de inocencia, que es la que tiene el encausado, y entonces tenemos que, de alguna manera, permitir que se contradiga a la víctima, porque si no, lo siguiente es que no se puede. Entonces, ese poner en cuestión a la víctima tiene que venir muy preparada psicológicamente para que se dé cuenta de que va a haber gente que la va a cuestionar. Y es muy duro. Es verdad, bueno, no quiero, es que estoy monopolizando el tiempo, Lola, por favor. No, pero yo, bueno, como hay algún abogado en la sala, abogada, yo es el triplete de preguntas que no puedo soportar. Y lo vais a entender perfectamente, que es, ella está loca, 1, ella es una interesada, 2, y la tercera es mala madre. O sea, ese es el gran triplete de preguntas que yo siempre le digo al abogado o abogada. Bien, es mala madre. Tiene interés en que este juicio le salga a su favor, como no puede ser de otra manera, y pues incluso hasta me cae mal. Pero ¿le pegó o no le pegó? ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de esto, no estamos haciéndole un juicio moral de si está. No. Informe del historial clínico completo de la víctima, porque hay que hacer, ponerla en cuestión, por ejemplo, y a mí que me interesa si tuvo una cesárea, si está tratamiento psicológico, no me interesa. A mí como juez no me interesa para nada. Entonces, la segunda parte es, está loca. Esa es una defensa muy común. Miente, está loca, porque como está loca miente, sino porque es drogadicta. Entonces yo digo, es que mira, esté loca, sea drogadicta, alcohólica, imagínense, vamos a poner por dato que es cierto todo eso que usted me dice. Es que me da igual. La cosa es el hecho. Le pegó, le insultó. Entonces, de verdad que yo ayer, oyendo unas grabaciones de un señor que luego en el juicio, claro, agachan la cabeza, pero yo las grabaciones las pongo. Y no quiero mentir las palabras exactas, como son, entre comillas, puedo decir tacos, ¿no? Sí.
hija de la gran puta, te voy a matar a ti y a tu hija. Y como te vea con ese, la voy a matar a ti. Te va a pasar un coche por encima. Cierro comillas. Eso ayer. Hombre, es que estaba muy nervioso. Yo sé que eso lo ve una persona normal y dice, pero a este señor... Claro. Entonces, eso es todos los días. Lo digo porque si alguien niega, a lo mejor si ve esto... Es decir, eso es seguramente esta señora grabó esas 2 conversaciones, pero hubiera habido decenas de miles previas. Y me creo perfectamente con la naturalidad con que ella contestaba a unas amenazas a ella y a su hija de muerte. Entonces, esa violencia existe y se puede cuestionar a las víctimas porque se puede, no, se debe, porque es la presunción de inocencia. Pero eso no significa que no debamos creerlas y que no debamos establecer un marco en el que las preguntas respeten el estatuto de la víctima, su dignidad, su intimidad y, por lo tanto, el juicio de pertinencia y de utilidad de las pruebas de las preguntas que se hagan para no hacer daño es importantísimo. Y yo creo que en eso se está haciendo un avance muy importante, con la especialidad de juzgado de violencia, que los que somos especialistas ya estamos acostumbrados a este tipo de testimonios y, por lo tanto, ya sabemos frenar según qué preguntas. Y la segunda parte es con la concienciación que sí creo que tenemos ahora los juristas en la protección de las víctimas. Y también, y a mí es algo que me espeluzna y que me sobrecoge, de la violencia vicaria. La violencia de los niños y niñas. Por ejemplo, esta niña era una víctima potencial de violencia vicaria, porque ella también estaba siendo amenazada. Lo que pasa es que es súper sutil, quiero decir, porque nosotros en el centro lo vemos, ¿no? Quiero decir, esa amenaza velada que hay siempre, ¿no? Sí. Con te voy a quitar a tus hijos, te voy a desgraciar la vida, no, y pasa. Y nosotros lo vemos, ¿eh? Pero ¿cómo lo pruebas? Quiero decir, ¿cómo te vas al juzgado a denunciar eso cuando no... Si lo puedes coger y grabarlo, aún tienes suerte, pero a veces eso no es posible. Sí, Quiero decir, son cosas muy... es la gotita, ¿no? Sí, sí. Que va colmando el vaso. Sí, esa es la forma de proceder, pero precisamente ahora han llegado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Penal, que es la que fija la doctrina jurisprudencial, magistrados pues muy comprometidos con la violencia sobre la mujer, concretamente el presidente de la Audiencia de Alicante, que fue el primero que propuso, lo cual yo ya lo dije una vez en Villagarcía en un curso en el 2003, y no me sacaron a gorrazos de milagro. En Villagarcía no se andan con chiquitas, porque yo creo que sí que hay que hacer una tarea de trabajo psicológico con el agresor, con los cursos de rehabilitación. Hay que rehabilitarlos, porque yo tengo el mismo señor con varias novias. Yo he tenido días en el mismo acusado con distintas... No es voluntario. Pero lo que es la terapia, quiero decir, hay un programa de la Xunta, Abrámoslo Círculo. Lo que pasa que es para hombres que no tengan causas penales. Es como preventivo, por decir así, ¿no? Pero hay un curso que se hace obligatoriamente para no ingresar en prisión. Tienen que hacer un curso de rehabilitación obligatorio. A eso me refería. Se acollen a ese curso para no entrar en prisión. Desde instituciones penitenciarias. Sí. Tuvimos el otro día una charla. Ahí esa te la dejo votando para que expliques ahí desde tu perspectiva de la educación lo importante que es para el tema de la rehabilitación. Despois de escoitarte, que encantada, e me imagino que todos e todas que estamos aquí, de ver eses cambios que se están producindo no mundo da xudicatura, porque aparte de ser tan distante da xente do común, como decíades, aínda por riba é unha linguaxe difícil, moi formal e despois terriblemente machista, hasta fai pouco, non? Por eso esa introducción da perspectiva de xénero a mí me parece maravillosa, non? E a evolución que ti nos vas comentando me parece necesarísima, imprescindible, non? Ocurre que escoitándote das situacións e dos casos cos que tens que ver cada día, enlazo directamente co ensino, claro, é dicir, esas situacións nas que te ves envolta todos os días e o resto da sociedade ven precisamente porque necesitamos
E ten que haber unha educación previa en igualdade, que rache con todos esos estereotipos, que reformule o que é precisamente o patriarcado e que aprendamos a convivir de outra maneira sin desigualdades de homens e mulleres, non? Entón, por eso é tan importante o ensino. O ensino é quizás o piar básico para que unha sociedade cambie, non? Para que unha sociedade mude. As persoas que estamos aquí, e as que non, pero que son xente vencellada ao ensino, o sabemos moi ben, non? Entón, cando eu vos decía antes que foron surdindo leis, protocolos, decretos que nos foron axudando en todo isto, pois é certo, non? E por retomar un pouquiño a intervención anterior e ao fío do que comentabas, pois para que non se me esqueza, non? Por exemplo, en este momento en Galicia contamos desde o ano 2019 que saliu a instrucción para a elaboración dos plans de igualdade, que nos centros é tan importante. Outra cuestión é que eses plans de igualdade como están elaborados. A veces non son realistas, non responden ás verdadeiras necesidades dese centro, son un corte e pega de outros documentos que xa existen por aí, non se aplican como deberan, non se avalían, non incluyen propostas de mellora, non hai ninguén que os revise tamén. Entón, aquí entrarían en cuestión moitas cousas, desde os mesmos equipos directivos dos centros que permiten todo isto, hasta a mesma inspección de ensino da Consellería de Educación, que así como revisa outros programas, pois estes non os revisa moito. E, de feito, aínda non hai legalmente unha figura que se chame inspector para temas de igualdade. Contamos en algunhas cidades con algún inspector, como, por exemplo, aquí en Pontevedra, que todos coñecedes, a José María Alén de la Torre, que proclive a todo isto e que colabora constantemente. Pero non está nomeado para iso. Non hai aínda esa figura. Entón, eso é un paso tamén. Está claro que a figura non é o importante. O importante é que exista José María Alén de la Torre, por exemplo, non? Pero que esa figura chegue a existir é importante, porque non se revisan os plans de igualdade, como, sin embargo, se revisan os horarios dos centros, a organización do comedor, ou non sei que, non sei canto. E eu, como directora, sei non ben o que tiñamos que sufrir coas revisións burocráticas de todas esas cousas, non? E os plans de igualdade, pois aí están. En primeiro lugar, porque foi unha instrucción de 2019 a que marcou que se elaboraran estes plans. Non é ninguna orde, ningún decreto, co cual o rango xurídico é menor. Entón, isto fai que non o tomaran moi en serio algúns centros, non? E aí está, un pouquiño dormindo a veces nun caixón de algún equipo directivo, ou outras veces non. E outras veces funciona realmente. E cando funciona dá gusto, porque salen centros dinámicos como eses que nomeamos fai un rato, que recibiron os premios este ano e o pasado e outro os seguirá recibindo, porque temos colectivos de profesores maravillosos, non? Pero, bueno, así como se saliu a normativa para elaborar os plans de igualdade, pois temos un protocolo educativo desde abril de 2016 para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. Está aí, desde 2016, pero por resulta que ni se aplica, ni se ten en conta, moitas veces porque falta formación no mesmo profesorado e nas familias de todo isto que se está artellando. Porque es moi fácil, ¿no? Quiero decir, dejarse llevar Ahí un pouco por la dinámica de tantos e tantos años, claro. ¿no? Mira, depois, agora no 2020, o sea, fai nada, se publicou tamén unha guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo. Fermosísima, utilísima, con todos os pasos moi claros para dar e para poder axudar a víctima, detectar eses casos de violencia, como acompañala, como facer que o centro mellore neses aspectos. Bueno, pois eu estou segura que en algúns centros nin se coñece, nin se espera, non? Bueno, en Galicia contamos tamén con unha asesora de igualdade na Consellería de Educación. Unha asesora de igualdade desde hai anos que tamén veu un pouco forzada a necesidade de poñela aí porque realmente había dinámicas nos centros e había xente que quería consultar e que quería algún tipo de asesoramento e tal. Bueno, pois temos aí unha Mónica Baleirón, que todos e todas coñecemos, que merece un altar, non? Porque é a cara visible para nós de igualdade na Consellería de Educación. Pero o mesmo, está en unha figura que por fin lle chamaron asesora de igualdade fai pouco. Antes non se sabía moi ben o que era, estaba aí, bueno, estaba aí. E non sabemos hasta cando estará, porque o seu traballo é tan difícil que de vez en cando está tentada de tirar a toalla e non me extraña nada. Un pouco tamén la carga de trabajo, claro, ¿no? Que tenemos todos los estamentos, quiero decir, ¿no? Lo jurídico, por supuesto, nosotras estamos a veces al límite, en educación más exactamente igual, claro. Y un poco que falta, un poco como coordinación, ¿no? Como, porque a veces conocer a las personas es importante, ¿no? Y decir, bueno, pues
tengo este problema, chamo a Lola que Fulano, está sí. no IES, o chamo a Belén y le digo, Está, mira, me sí. está pasando esto. Y yo creo que eso es bueno y que es importante, ¿no? Y que deberíamos, pues a nivel sanitario, a nivel, dame el número del médico de cabecera y hablo yo con él y le explico porque a veces trasladar lo que te cuesta a lo mejor 3 o 4 consultas, trasladarlo en 2 minutos que tienes, pues a nivel jurídico ya menos, porque ahí ya juegan abogados, ya tal, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, que a veces también pasa un poco eso, ¿no? Y no dejas a la persona que se exprese con sus palabras, a su manera, ¿no? En los colegios detectar, meterte en... Es el tema de, ¿no?, lo privado, ¿no? Sí. La intimidad. Sí. Claro. De todas formas, yo creo que yo quizás porque soy de ánimo positivo, yo veo una evolución Bueno, sí, muy hombre, favorable. sí, yo también. Hay que ser crítica, pero también hay que unirlos a ellos a esto, si no, no va a funcionar. Hay que unirlos a ellos. Entonces, sí que es verdad que se han hecho... Mira, yo, hablando de mi hija, el otro día, son 9 años, El otro día vimos la película de 12 hombres sin piedad. Ya sé, lo sé, tiene 9 años, pero dijo ella que la quería ver. Y entonces, para que veas cómo sí creo que están calando. Entonces, es una película maravillosa, si te gusta el mundo jurídico más, es fabulosa, Sidney Lumet, 1957, 12 hombres. Y entonces a ella le llamaron la atención 2 cosas. El título, que como estaba en inglés decía 12 Angry Men, es 12 hombres sin piedad, se tradujo, es 12 hombres enfadados, y dice, pero no, porque hay uno que no está enfadado, ¿no? Que es Henry Fonda, ¿no? Que va... Y la segunda es, mamá, ¿y por qué son todos hombres? Claro. Y digo, coño, pues, perdón, pues no me había... O sea, yo vi esa película hace mucho tiempo y ella se dio cuenta. Entonces, ¿por qué se da cuenta? Oye, dice, porque tú eres juez y porque no puedes ser un jurado. Incluso miré a partir de qué fecha los paterfamilias podían formar, no siendo hombres blancos, hegemónicos, ¿no? Y esa película es del año 57. Estamos hablando de Norteamérica. Y entonces estuve buscando y había lo que en el derecho americano se llama los jurados de matronas, que eran jurados para delitos en los que la mujer estaba embarazada, porque se entendía que si lo juzgaban mujeres, en esa cosa de que nosotras somos más tiernas, más sensibles, más simpáticas, más empáticas. Y yo de verdad esos estereotipos no quiero ni uno, aunque sea bueno, no quiero ni uno, no quiero ni uno. Las mujeres podemos juzgar igual de bien o de mal que juzgan los hombres, punto. No tiene nada que ver con el género, tiene que ver con el rol que la sociedad te hace creer que tienes que tener. Entonces, claro que las mujeres pueden juzgar un parricidio, que era el caso que se estaba juzgando en esa película, pero el hecho de que una niña de 9 años se fije que solo hay hombres en que en un jurado dice, pero son todo hombres, pues no es justo, dijo, no es justo, digo, pues tienes razón, cariño, no es justo. Pero es que en España la primera jueza, ahora somos el 58% de las mujeres. En 40 años, la primera jueza creo que es del 1968, y antes no había juezas porque, y Fernando Lusada tiene un libro muy bueno, porque éramos demasiado sensibles para presenciar, por ejemplo, un juicio por violación. O sea, sí podemos ser víctimas de violación, pero nosotras no podemos enjuiciar porque, claro, eso nos dejaría poco menos que... La segunda excusa para que no participen en jurados populares o que sean jueces profesionales, las mujeres, era porque estaban muy ocupadas el rol de cuidador. Entonces, por un lado o por otro, siempre te atacan en los mismos frentes. Bien estableciéndote el rol de cuidador, que es un rol, pues no tiene por qué ser negativo, ser una persona que cuida de otra, pero te condiciona para. Y la segunda parte es que somos excesivamente sensibles. Había incluso viñetas de lo que sería, en Norteamérica, viñetas de caricaturas de lo que sería un juicio con jurados si hubiera mujeres. Desmayos, sales de... Porque claro, las mujeres
lloraríamos, nos desmayaríamos, estaríamos... Gritarían. Pero sí que es verdad que aunque el mundo, vamos a decir, los profesionales que trabajan con nosotros y nosotras saben que somos un mundo feminizado, aún noto que la ciudadanía, cuando llega a un juzgado y ve que jueza, fiscala, abogada, que en los estrados estamos prácticamente mayoritariamente mujeres, se siguen sorprendiendo. Y te tratan de manera diferente. Y quien diga lo contrario miente. Y ahora porque ya soy vieja, pero cuando tenía 28 años se me subían a las barbas cada 10 segundos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Ser más borde o no? ¿No os ha pasado? ¿O me ha pasado solo a mí? No. Tienes que ser más borde de lo que te gustaría, porque tú no tienes por qué estar peleándote el día entero y cállese y no sé qué, y se te suben. Y luego me ha pasado la cuestión, me acuerdo, es que no me olvidaré en la vida, cuando estaba en Vigo de magistrada, vino una señora que, pobrecita mía, le sacaron de la cuenta todo el dinero que tenía de sus ahorros de Suiza, una cosa en un phishing, ¿no? Una estafa, y la verdad es que no pudimos localizar el dinero, se va a Rusia, bueno. Y entonces ella pidió hablar con el juez. Y yo le dije, bueno, pues la pobre señora la voy a recibir. Y le di las explicaciones pertinentes, que básicamente era pedirle un poco menos que disculpas porque no fue la policía capaz de localizar su dinero. Y me lo dijo en gallego, yo no sé si sabré reproducirlo. Ay, filliña, si yo voy a saber que eres una chica así tan maja, hubiera venido antes. Porque me imaginaba un señor juez y digo, pues mire, cuando vea usted un juez así de mi edad, mírelo usted muy bien porque quedan muy pocos. Y se fue la señora encantada. Y la pobre le habían robado todo el dinero, pero se fue encantada de eso, del trato, de la proximidad, y porque ella no se representaba en su cabeza que quien estaba del otro lado de la mesa... Ahí se trata precisamente eso, de romper estereotipos, de educar a los nenos y a las nenas, pero ahora lo tienen los niños, de partir niños, de una coeducación. Sí, Entonces llegaremos a ter precisamente nenos e nenas así. A ver, xa está vendo, non? Pero quero decir que o futuro va por aí, precisamente, que non te extrañes de ver unha suiza, ou que non te extrañes de ver un director de unha empresa, directora, claro. Yo creo que ahí sí, y por eso la labor de la educación, que yo creo que es lo que has dicho antes, es el cimiento, es el hormigón, es donde se construye, porque todo lo demás... Yo entiendo que se puede formar a una persona mayor en sentimientos, en gestionar su ira y todo esto, pero si no tenemos esa base... Por eso me preocupa, no sé si estás... A mí me preocupa mucho lo que me cuenta la compañera, la jueza de menores, que hay mucha violencia sobre la mujer en menores. Sí, muchísima. Muchísima. Entonces, hay como una especie de momento pendular en la que hemos pasado, creo que mi generación, de esa reivindicación, de esos logros, de ese hasta aquí vamos a llegar, y ahora gente muy joven que tiene a su alcance muchos planes de formación y muchísima información también, formación e información, y sin embargo no gestionan... Sí, sabes que ocurre, Belén? Que es que hai como na fenda salarial, que hai unha fenda enorme de xénero tamén, que decir, as rapazas, as mozas avanzaron moitísimo. Non hai máis que ver as manifestacións estas de onte, en todos lados había mocidade a patadas, pero a maioría mulleres, claro. Decir, as mozas avanzaron moitísimo. Cada vez son máis feministas, cada vez queren romper máis estereotipos, non sentirse menos ante nada e ser capaces de calquera cousa que poda facer un home, non? Pero, frente a iso, sin embargo, os homes están, primeiro, os máis negacionistas contra a violencia de xénero, incluso entre adolescentes, pero despois incluso violentos. Es decir, así como a muller avanzou moito, os xóvenes, os mozas, os mozos retrocederon. Entón, non se consideran feministas, negan a violencia de xénero, pensan que isto dos estereotipos é unha bobada, es decir, a famosa enquisa e os resultados de FAZ publicados fai un ano así, o demostra claramente, non? Hai unha fenda enorme. O avance das mozas é moi grande, va por un lado, e frente a iso, eu non sei, é porque non conseguimos tratar ben o tema das masculinidades, deses outros modelos alternativos de ser home, non damos coa cuestión. É un problema, sobre todo porque, además, as mozas creen que teñen a liberdade xa de poder facer, de poder sair, de poder entrar, de poder...
E se atopan con que non é así, No. quero decir, Te atopas realmente Por eso es yo- moi duro de repente ver. Por eso yo creo que el feminismo ganará cuando los hombres se sumen al feminismo, porque si no es como esos barcos que siempre van hacia el Escorados mismo hacia lado, la- escorados, porque tienen que haber un equilibrio. A sociedade ten que por facerse eso me feminista, preocupa, claro. por eso me preocupa mucho el que comportamientos violentos en chicos jóvenes que son enjuiciados en el juzgado de menores a partir de los 14 años, o sea que son niños muy jóvenes. Y también yo he tenido víctimas con chicos o mozos un poquito más mayores, ya mayores de edad, y las chicas 16, 15, 17, o sea, víctimas menores. Y no hay manera de hacerles entender, o sea, creo que esa dependencia emocional que tienen de ellos, esos roles de eso que se dejan ver el móvil, que si no se deja ver el móvil, que el perfil falso, que tú tienes que decirme. Yo, sinceramente, ¿Sabes qué pasa, yo Belén? hace mucho, he pasado los 15 años hace mucho, pero no tengo recuerdo de comportamientos como esos que yo hubiera percibido en mi entorno. Entonces, a mí eso me preocupa enormemente, o sea, porque eso sí que hace que ese movimiento pendular parece como que ahora la violencia de género, como está como muy ensalzada, vamos a decir, muy preocupada la sociedad por ella, hay un momento reaccionario que es muy de ley pendular en lo que se dice, no, esto es toda una mentira, es una falacia que os habéis montado y Sabes que me indica preocupa. todo eso, que o ensino fundamental a educación canto antes, desde o principio, desde a base, non? De aí que a familia sea as familias, sea o modelo de familia que sexa. Un piar fundamental. Familias e escola somos, claro, o primeiro paso, non importante para eso. De aí o importante que xa nas escolas infantís o profesorado ensine igualdade e rompa estereotipos. Desde o ensino infantil. A preparación do profesorado infantil é fundamental. E o de primaria, porque a partir dos 10 anos os comportamentos e atitudes están moi feitos. Nós seguimos traballando, e os de secundaria o sabemos, estamos en secundaria, seguimos facendo, influímos, facemos, conseguimos avanzar, pero o básico está aí, en infantil e en primaria, e nas familias, eso é fundamental. Por eso estes últimos decretos, reales decretos, que acaba de aprobar o Ministerio de Educación e que pronto se adaptarán aquí a Galicia, eu penso que son un paso que nos vai a permitir bastante, porque hai algo novidoso aí, o tratamento das emocións, a educación afectivo-sexual, que está sen concretar, que ese é un fallo e é un dos fallos que quería hoxe comentar aquí. É dicir, mentras non se incluya nos currículos do ensino a educación afectivo-sexual, non vamos a avanzar en temas de violencia de xénero. Porque non ter unha educación afectivo-sexual axeitada desde pequeniños, desde nenos e desde nenas, eso vai a seguir sendo un motivo de sufrimento, de tensiones e de problemas. Si desde pequenos non creamos unas relaciones igualitarias, libres e placenteras, pero desde pequenos, desde o autocoñecemento do corpo de nenos e nenas, a maneira de relacionarse, se empeza a intuir nestes reales decretos que acaban de ser aprobados, o de infantil en febreiro e o de primaria en marzo, se intúe que se vai a dar educación afectivo-sexual, pero está sin concretar. E iso é unha das cousas que é fundamental. A educación sexual de calidade, unha educación sexual sin moralismos, dada por persoas competentes, eso é fundamental. E iso vai ser unha base enorme para ir alonxándonos da violencia de xénero. Nos parece que a veces, quiero decir, como que nos bombardean con decretos y que crean unas expectativas súper grandes en la población y luego al final es casi peor de lo que teníamos antes. Yo ahora mismo estoy ahí, quiero decir, con algunas normas que salen que parece que nos están abriendo unas puertas que luego no hay instrumentos para que no se cierren, quiero decir. Es que es importante que luego eso tenga una plasmación práctica. Por ejemplo, si todo el mundo, eso se estudia mucho en Derecho, que es cuando una norma es vacía. Una norma es vacía cuando, por un lado, no hay el famoso orzamento, porque cualquier ley que no se orce, es imposible que se lleve a la práctica, es un papel precioso
que puedes empapelar una pared, pero claro, el orzamento es fundamental. Si no se presupuesta y no se dice, es una ley, es un papel vacío. Pero sí que creo que igual que la Ley Orgánica 1/2004, a donde va, la gente se reía de ella. O sea, yo tenía compañeros que decían, eso se va a aplicar nunca en la vida. Y yo, pues ya verás tú, ya verás tú que sí. Y ahora todo el mundo, y yo tengo aunque... Ahora ya no, porque como ya te van conociendo, a mí los profesionales que ya me van conociendo ya no dicen según qué cosas delante de mí. Pero sigue habiendo mucha reacción, pobrecito el hombre, no, pobrecito no. Entonces es cuando les pongo yo la grabación. Hay que sacar datos. Claro, entonces datos. Otra que es, que la habréis oído todas, el tema de las denuncias falsas. Eso es... Un 0,0%. Vamos a ver, una denuncia falsa, para que queden los de que nos estén escuchando y vosotras también, es cuando yo me pego un cabezazo contra aquella pared y digo que ha sido Mercedes la que me ha pegado. Eso es una denuncia falsa porque estoy imputando falsamente y de manera consciente y dolosa un comportamiento que sé que ella no ha cometido. Y lo hago, eso es obviamente una denuncia falsa. Que yo no llegue a probar que tú me has insultado y por eso absuelve el juez, no es una denuncia falsa. Es una denuncia que no ha podido ser probada. Y a lo mejor me han podido colar alguna denuncia falsa. Pero yo en 7 años, cuando un juez detecta en un procedimiento que hay una persona que ha mentido, bien sea un testigo o bien sea la propia denunciante, bueno, este caso del cabezazo contra la pared, yo lo tuve. Una mujer que se pegó un cabezazo contra la pared y efectivamente se pudo probar que no había sido esa persona porque pudo probar que estaba en otro sitio. Entonces, fue ese y otro. Y ya, 7 años a razón de 500 juicios al año, pues el porcentaje ya veréis cuál es. Lo que pasa que es verdad, y esto es algo, no sé si hay psicólogas, pero esto es la psicología del testimonio, pero pasa muchísimas veces. El mismo evento visto por 5 personas diferentes, te lo cuenta de manera diferente, porque cada uno lo ve en lo que a él lo percibe. Una perspectiva distinta. Claro, entonces, a lo mejor la mujer lo que está viviendo como una clarísima amenaza, pues otra persona, pues tampoco es para tanto. Luego hay cosas que no son interpretables, ¿eh? O sea que cuando también... Yo quiero también decirlo porque no tengo muchas oportunidades de hablar de este tipo de cosas, pero yo he tenido muchos juicios de violencia sobre la mujer que se han llevado adelante porque ha habido gente de la calle, como cualquiera de nosotras si salimos por allí, que ha dicho se acabó y llama a la policía, va al juicio. O sea, yo recuerdo un caso de 2 parejas jóvenes en la carretera de San Xenxo que ven como un coche para, imaginaros la carretera antigua de San Genjo en verano, a tope, y se para un coche en un arcén y un varón saca a la copiloto mujer de los pelos, la arrastra por el arcén y la tira contra unas zarzas. Estos chicos, que eran 2 parejas jóvenes que entre sí no se conocían de nada, unos eran de San Sebastián y otros eran de no sé dónde, dan la vuelta, se ponen allí y la señora no quiso denunciar nunca. Sí, sí. Ese señor fue condenado. Sí, no quiso denunciar y los chicos vinieron de San Sebastián a testimoniar a Pontevedra para decir lo que vieran, porque les pareció intolerable. Entonces, eso hace 20 años yo creo que sería impensable, porque esa violencia doméstica, que en la vía pública no es muy habitual, pero también existe, ahora la gente la repele. Y entonces también me quiero quedar con eso, porque los ciudadanos también hacen por eliminar y por ofenderse, y estas cosas no pueden ser así. Y he tenido, no 1 ni 2, muchos juicios de personas desconocidas que actúan como deben de actuar un buen ciudadano, y casualmente, en muchos casos en los que la víctima no quiere declarar. En que la víctima, bien porque no esté preparada psicológicamente o porque hay muchas víctimas, que esto también hay que decirlo, que no quieren declarar. Pero todo eso tiene a súa razón de ser. Toda. Claro. Y entonces por eso vuelvo al principio, porque yo creo que nuestras
nuestras vamos a decir, disciplinas están perpetuamente relacionadas. Primero, porque hay que educar en base. Cuando pasa una circunstancia conflictiva que yo puedo enjuiciar, yo creo que hay que volver a reciclar, como esto, ¿no?, de reutilizar, reciclar. Hay que reciclar tanto a la mujer como al hombre para decirle, mira, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Ahí los themes son muy importantes en la asistencia a la mujer y después los cursos que se den para rehabilitar a los maltratadores, que alguno, no muchos, que yo veo los informes de los psicólogos que llegan al expediente, hombre, algunos algo recapacitan. Educación, Algo recapacita. Educación vale para algo. Yo quiero ver siempre de pasar de que ni siquiera en otros, hace 25 años, nadie se pararía si ve que un hombre da una bofetada a una mujer en la calle. No, que fue muy importante. Ahora que eso no lo género tolera. O sea, la gente no lo tolera, llama a la policía, se hace un atestado, se lleva al juicio y se condena. Claro. Entonces, yo creo que sí que hay un avance muy importante de concienciación social, pero creo que hay como esas edades intermedias, ¿no?, entre los 30 y los 50, que sí estamos más concienciadas, pero la edad joven, que en teoría, por eso te decía, por eso creo que tiene que haber una formación, una perspectiva de género, y los chiquillos tienen que entender que no se puede tratar a las niñas de esa manera. Aunque ellas estén empoderadas, si ellos no ponen de su parte, por eso yo creo que el reto... Porque as ven máis empoderadas, se rebotan. El reto es precisamente que sea bidireccional, ¿no?, de hombres y mujeres. Claro, es que somos a mitad da poboación, da humanidade. Un poquito máis de la mitad, creo. Quizás, non somos un 51%, sí. Tenemos claro, el voto de calidad. En una sociedad seríamos mayoría. Entonces, a mitad da poboación Non non sei se pode. queréis intervir algunha. Perdón, de que vimos outro curso, chegamos con retraso que está dicindo, sabe máis Lola que da curso que vimos. Que hai ese rebote. Sí. Y vamos a ver que chega o 8 de marzo, disculpa. Bueno, esto afecta a dar en alto, pero bueno, es cierto como yo de atrás. Vai por streaming. Disculpa, que hai ese... Bueno, as rapazas están apoderadísimas, pero isto... Eu nunca vin unha reacción nas aulas, o meu alumnado supera as 18 anos, estou na formación profesional, e nunca vi unha reacción como estes días. Eu, de feito, onte tiña un subidón, digo, por fin, recollemos o sementado, empezamos a ver a luz. Pero buscar profesores homes que traballen connosco, o que dices no clavo, inspeccións que nos soliciten que está vostede facendo en materia de transversal, e non só en materia de igualdade, en materia de xestión ambiental, de TICs, de benestar, ahora mesmo, non? Despois do COVID que tan necesario é. Para mí son 4 alicerces fundamentais agora mesmo. Pero ver como se poñen os rapaces en jarra, entrar nas aulas a traballar. Eu onte te dicía unha compañera, vamos ver, 8 de marzo, temos só chicos e 3 chicas na básica. Vamos a entrar a falar de masculinidades. E xogábamos a favor con que se veran un obradoiro cun home con Xosé Cabido o venres pasado, co cal tiñamos todo fresquiño e fácil. E sí que hai un rapaz que ten unha masculinidade moi violenta, o grupo rexeita, pero, sin embargo, todos lle fan o coro. E onte que non estaba, esa persona que decidiu non vir precisamente porque sabía que se iban a traballar estes temas e decide non asistir ás aulas, moitos, incluso hai profesores que cando saben, homes, que hai charlas, lles avisan e non veñen. Sí, por pero eso vai ser en horario difícil. lectivo... En horario lectivo, sí, ¿Y no vienen? E non veñen. Ou que hai unha charla e o profesorado ten... Isto é habitual, non? Isto xa sabemos todo. O profesorado, e me marcho, non vai comigo. Entón é moi difícil realmente pois ter docentes formados, porque tú tamén cando venga alguén a dar unha charla tamén estás reaprendendo constantemente, non? Tamén te estás formando. Pero que decir que tesos rapaces así, hubo un momento que acudín a eso de... E acabei no ligando coa guerra, decir, pensades que se todo o mundo se tivese plantado ante situacións de violencia teríamos chegado onde estamos. Pensade en cerrar a este rapaz e non facerlle a gracia. Bueno, hoxe, curiosamente, pois todos, a unis, chicas e chicos, decidiron non rir as gracias e frenaron algunha situación. Pero chegar a ese punto de recoller, tú sábelo ben, é tan duro porque realmente se produce un desgaste tremendo. Eu, por exemplo, este rapaz
O meu plantexamento agora seguinte é a que institución teño que recurrir porque un maltratador de libro dentro dos anos, a momento menor, e o que non me gustaría é ver a ese rapaz diante un tribunal. É dicir, Claro. para min o reto é que non perxudica a rapazas, nin os rapaces, pero tamén el reencarrilarlo, non que teña que acabar noutro grupo. Pero atopámonos sen medios, sen ferramentas. Sí. E de verdad que necesitamos profes para falar con eles. E polo xeral o que teñen unha rede familiar totalmente pois de desatención, pero tú tampouco podes permitir que se che boiquete permanentemente unha clase. Entón, No. non é fácil, fa falta medios, coincido contigo plenamente, de que haber figuras especializadas, ten que haber formación, ten que haber inspección que pregunte que estás facendo con isto, Sí. como estás traballando Con estes isto, temas. igual que preguntas como traballas as aplicacións informáticas. Claro. E, bueno, eu creo que todas as que estamos aquí coñecémonos moitas, non? E somos profesoras, algunhas, pois hai un punto aí que a veces dices, hoxe tiro a toalla e descanso, porque tamén necesitamos respirar. Sí, sí. E é duro, pero as rapazas están, e eu ás veces digo, lle lo digo a eles, vale, non te vou intentar convencer de nada máis, vale, negacionismo puro e duro, non te preocupes. Eu as miñas alumnas vou seguir traballando con elas e valas ter de frente, ou espabilas ou espabilas. Claro, claro. E elas teñeno clarísimo. Sí, sí, o sea, ahora eso. mesmo a educación de primaria e de infantil, de verdade que estamos recollendo. Eu nunca vin semellante ter as cousas claras. Rapazada, sí. Realmente creo que sí que se Pero, ve xa. retomando o que Perdón. decías, Tareixa, retomando o que decías e o que decía Belén, esa outra mitade da humanidade que non se acaba de subir ao carro. Hubo momentos mellores. Eu escribín fai uns meses un artigo que se chamaba así, precisamente, Masculinidades, onde recordaba que na década anterior houbera moito colectivo, moitos homes organizados por todo o Estado, empezara a surdir pero se frenouse, sabedes? E resulta que se os rapaces, o noso alumnado, non ten referentes homes dentro do instituto, ou autores de libros, ou o director do centro, ou quen sexa, ou ministro tal, ou non sei, homes referentes. E resulta que non os temos, porque traballando pola igualdade a maioría somos mulleres. Casi sempre nos centros, como moito, apoia, colabora algún home, pero eso, apoia e colabora. Non é nunca o que está dando o primeiro tal. Eu recoñezo que, por exemplo, na Xunqueira tuvimos algunha excepción, pero son excepcións, Había algún home de primeira fila, pero non é o normal, Entonces, faltan referentes masculinos para traballar isto día a día, así como estamos nós. Entonces, os rapaces se nos están indo un pouco das mans. Claro que necesitan. Sí. Ademais, mira, en infantil e en primaria aínda a cousa vai máis parella. Pero cando chegamos a secundaria, se produce esa fenda que vos decía entre o apoderamento das nenas e os rexeite dos nenos. Monse quería decir. Bueno, con respecto aos plans de igualdade que falabas dos centros educativos, eu son titora do profesorado que novo que aproba, teñe que facer un curso de... Este ano se lle requeriu... Outro dos avances que hai, precisamente, é unha lei que recolle que toda a xente que traballa para a administración debe recibir formación en igualdade. Pero ahora conta a seguinte parte. Eu son titora deses cursos de formación e este ano se lle requeriu os plans de igualdade e a nosa sorpresa que estaban ocultos en caixóns ou non eran accesibles ou... Triste, non? Triste que despois de todo o traballo que se fixo de fomentar todo iso e que viñeron uns cartos para traballar iso nos centros, eses plans acaben no caixón metidos e que non se faga nada máis. E con respecto ao alumnado, eu dou charlas en FP, sobre todo en FP básica, e elas moi ben, pero eles moi mal. Moi mal, consumidores de prostitución, consumidores de pornografía, a sumisión química que anda por aí rulando está máis presente do que pensamos. Sí. E se non é sumisión química, é sumisión romántica. Bueno, si os me mitos do amor romántico. Vale, entonces, eso sigue estando aí a orden do día. E eles o teñen, Moito. igual que o de... Si me denuncia mi presunción de inocencia, eso o teñen aprendidísimo. É unha cousa increíble. O sea, non aprenden outras cousas, pero eso sí que o levan Tatuado. casi tatuado, ibache decir. É que é unha cousa que me chama Moitas moita películas, atención. Monse, viron moitas películas. Sí, ya, lo que pasa que es que yo cuando tengo la oportunidad, una de las charlas que más me gustó dar, pues estoy encantada aquí con vosotras, pero una de las que más me gustó de los últimos fue precisamente en el Club Balonmano El Cisne.
Mi hija va allí, tenemos una hija que va, las dos, y entonces me pidieron desde la directiva del Cisne, en noviembre, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, ir a dar una charla. Y claro, un auditorio de chavales entre 14 y 17. Ahí estuve yo con 35 chavales, porque las niñas que eran más pequeñas, porque el equipo femenino son más pequeñas como la mía. Oye, quedaron como la seda, ¿eh? Porque ellos le empecé a decir, mira, esto en una columna a todos, y decía, bueno, eso sí, bueno, pues esto es delito, esto es delito, esto es delito, coger la contraseña de... ¿Habéis hecho esto alguna vez? Pero claro. La contraseña, mirarle los mensajes, obligarle a cambiarse de ropa, no sé, se quedan pasmados. Tú eres consciente, y voy a interrumpirte, de lo Sí. que estás haciendo ahora mismo. ¿El qué? Te veo dando charlas. Todos los días. Ah, sí. Claro, Oye, pero claro. fue... Están todas apuntando. Mira, yo además, mira, perdón, yo lo recomiendo Bueno, encarecidamente lo pasé bárbaro, que te ¿eh? llamen. Si además te lo pasas bien, Me lo pasé bárbaro. pues yo es más, voy a recomiendo decir... que quedéis con ella. No, tengo que decir, está aquí una amiga mía, muy amiga mía, Mar, que está al fondo, que resulta que un niño de los que estaba allí es hijo de una amiga suya. Y entonces le mandó un mensaje, oye, me gustó mucho la charla de violencia. Oye, un niño de 14 años le diga a su madre sin saber, oye, pues la de la jueza estuvo bien. Porque se quedaron pasmados, porque ellos tienen una visión muy distorsionada de lo que se puede hacer y el concepto del bien y el mal, ¿no? Porque hay una norma jurídica muy potente que es la costumbre. La costumbre no es ley, pero hace ley. Claro. Entonces, cuando todo el mundo, esto y más en la edad teenager, ¿no? Adolescente, cuando todo el mundo hace, no, es que si no me das la contraseña de tu móvil, es que no confías en mí, es que algo ocultas. Y le digo, es que tiene derecho a ocultar cosas. Es que no te tiene que dar la contraseña. Es que tú no le puedes decir cómo vaya vestida. Es que tú... Y entonces se quedaban todos como... madre mía. Y entonces, claro, yo les doy un poquitín más de miedo que una profesora, por ahí. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. tampoco te creas. Que sí. Más. Tampoco te creas. Pero sí que sí. se quedaron muy pasmados porque yo me di cuenta que muchos de los comportamientos que yo les traía en las... Los tenían Alguno interiorizados. decía, pero vosotros ninguno no, pero seguro que conocéis a alguien Sí, que... es mejor más. ¿No? fácil. Bueno, Claro. sí, ahora que lo dice, y se quedaron muertos, porque claro, estoy segura que alguna de esas cosas que había en esas columnas, entonces ponía columnas de cosas que, hombre, pueden estar más feas y otras que son delictivas. Y entonces jugamos a saber identificar. Y entonces ellos sí que, tengo la percepción, a lo mejor porque tengo hija femenina, que las niñas van como muy por delante de los niños. Que sí. O sea, eso vosotras las docentes seguro que lo sabéis mejor. Entonces ellas son... Sí. O sea, van por delante. Y entre que van por delante, educativamente hablando, desde el punto de vista docente, ellos están detrás. Y date cuenta que antes ellos no tenían competencia. Date cuenta que tú, desde el año menos 1500 hasta 1975, las mujeres en España, si queríamos comprar un coche, necesitábamos llevar un papel permiso firmado del marido. de nuestro marido o de nuestro padre en defecto de. Claro. 75, yo ya había nacido. ¿Entiendes? Entonces, claro, ellos no tenían competencia, pasan de un mundo con competencia cero a un mundo muy competitivo en lo que las mujeres, sobre todo educativamente, les dan 5 vueltas. Y ellos están rebotados, Sí. ellos Mira. están denostados. Por eso yo digo que, pensando en positivo, yo sé que el trabajo es vuestro, ya me llegará a mí, por ahora es vuestro. Hay que trabajarlo Sí. en la base, porque ahí es donde vosotros tenéis Desde a base, que ganar. desde infantil, Sí, desde sí, as casas. sí, desde E o que niñitos. decías de esa prevención da violencia de xénero que pode ser efectiva cando unha muller como ela ou outra suiza ou suiz. Eu, neste sentido, vos recordaría que o plan director que dá charlas nos centros a través da Guardia Civil e da Policía funcionan moi ben e son moi efectivos, sí, digo, vamos a ver, na miña experiencia persoal, na miña experiencia persoal. A ver. Yo digo con todo a dor do meu A corazón. ver, sí. E de feito decía yo a Mónica Baleirón, e eu era a primeira vez que asistía a charlas da policía. E de verdad que o digo con toda a dor do meu corazón. De feito decía, paro, interveño, esperei que interveñeran as rapazas.
eran homes todos, e houve momentos en que puxeron exemplos que victimizaban as vítimas. Un caso, Canadá, muller que é o típico que envía información, imaxes como o caso Ibeco, moi parecido. Non rematou en suicidio, sí? Como daqui de España. E as rapazas da aula se les decía que vos non deberíades de ter enviado esa imaxe. Bueno, esas imaxes, ese vídeo, obviamente, se trasladan nun contexto de intimidade, non? Entón, unha alumna que teño de 30 anos levantou a man, esperou ao final discretamente, con moita paciencia, porque desde logo ten garra para... E non lle parece que se está victimizando a víctima? Eu na seguinte clase non estaba, estaba unha compañera, repetiuse o mesmo, vale. Elas calaron, esperaron, porque estamos curtidas na paciencia, en aguantar. Eu creo que aguantamos xa demais. Ahora, veo 8 de marzo, e estes días estivemos falando moito. Dicen que le den a la materia, o sea, primeiro é isto. E ambos os dous grupos recordáronme as charlas. E que dime así, e ainda me hixeron máis cousas, porque ahora xa temos confianza. Aquelo fora no primeiro trimestre, primeiros cursos, e ahora xa levamos pois 120 días, 200 coñecéndonos. Entón, xa te van reclamando e dicindo máis cousas. Entón, eu non culpabilizo, pero sí que temos que revisar moito a nosa forma de falar. E nas charlas, estar moi pendentes, primeiro, de xa as conversas deles. É dicir, isto como non vale, cando falamos de igualdade, xa non vale o exemplo de mi padre no friega. No. O meu pai recolle a mesa, sí? Pero e que limpa o baño? Que limpa o baño? Sí? Claro. As cousas que non quere facer ninguén na casa, quen as fai? Entón, os discursos temos que estar revisando moito tamén coas novas xeracións. Aí é onde eu digo que van por diante. E de que hai cousas que non lle seguimos a paso. E eu estes días, de feito, estou aprendendo con elas. E é onde digo, hai luz. Pero dame pena tamén porque eles, o que estás dicindo, todo ese cambio, non se lles está sabendo dar resposta desde o sistema educativo e tamén teñen dereito. Pois igual que un home que violentou a moitas mulleres tamén ten dereito a rehabilitarse. E ese é un dereito que lles asiste. Sí. Entón, bueno, eu creo que quizás temos que escoitar moito, temos que escoitar máis a xente moza, pero sobre todo a eles. Hai en este momento unha situación de rexeite hacia as actitudes deles, pois igual non, igual hai que empezar a abrirse máis, escoitalos máis, o que os rapaces, mozos, homes, porque lles falta referente, lles falta modelos. Eu que non sei que non é o caso, pero bueno, como que me dá sensación e que aquí pois falta o mellor xente moza, non, neste faladoiro. Si é certo que hai un retroceso, máis que un retroceso, de que hai rapaces como cunha reacción moi radical en contra do feminismo e moi negacionistas e que teñen o lote completo, pero a min gustaríame romper unha lanza de que estes rapaces non crean un discurso novo, sino que este discurso está da mesma maneira que as mulleres ao mellor entre os 30 e os 50 anos non tiñámolo tamén claro, non? Moitos homes de 30 e 50 anos non teñen o discurso que teñen os rapaces porque non teñen, nadie lles está preguntando, nadie os está examinando, nadie os está formando, entonces non contestan, pero nos seus círculos de amistades, nas súas familias, nas súas casas, nos seus traballos, sí teñen eses discursos. E os seus fillos están escoitando ese discurso de o feminismo nos rouba, nos rouba derechos, nos acusa falsamente, nos ningunean, nos tal. Eles non fan ese discurso público, porque cando as titorías chaman as familias, no caso de que vayan, quen vai normalmente é a nai, pero quen está detrás dese discurso que ese fillo, mellor con outras formas que un adulto non fai, pero ese discurso non o inventan eles. E, sin embargo, si hai na mocidade, nos rapaces, nos mozos, si hai rapaces que se posicionan como feministas, que queren cambiar, temoslle que dar referentes, témolos que axudar, pero eu que fago o mellor outra clase de formación con mozos, con adolescentes, pero tamén con xente adulta e incluso profesionais, non escoitei nada, ningún argumento dun mozo que logo non escoitara de adultos, e incluso de adultos cando ti dis hai forzas e corpos de seguridade que dan formación en centros, e lles falta
moito, que saberán moito de algunhas cousas, pero de igualdade faltalles moitísimo. Hai profesorado, sobre todo homens, que lles falta moitísimo, moitísimo, en todos os sectores, porque o millor eu xuíces menos, pero abogados hai algúns que tela. Falta, sí, vamos a ver, falta moitísimo a todas as idades. A todas as idades. Que pasa? Cos rapaces como que temos máis o foco, están na aula, estás lle dando formación, estás lle dando charlas, pero vaite ti a unha empresa ahora cos plans de igualdade a dar unha formación e como non os obligues a estar, mira a ver cantos homes che quedan a formación. Pois é un pouco romper a lanza, que si hai reaccionarios, pero tamén eu creo que a porcentaxe de rapaces que están a favor da igualdade é superior a de homes adultos. É a miña opinión, non sei a vos. Sí, pero... Hola, buenas tardes. Yo me llamo Carmina, soy compañera de Lola, de Belén, no sé si hay alguien más por ahí. Trabajé muchos años en Asunqueira, sé muy bien de qué se está tratando, ya estoy jubilada. Y a mí me gustaría, no sé, hacer como una especie de resumen, a lo mejor es muy atrevido por mi parte, pero suelo ser bastante optimista, a pesar de que, hablando con Lola también muchas veces, pues soy consciente de que desgraciadamente he tenido que oír desde la dirección cosas muy tristes y que no había oído en mi puñetera vida. Y que yo creo que, señora jueza, eres más optimista que yo todavía, y que lo que hiciste fue acojonar a los chavales, que a lo mejor es lo que hay que hacer en determinados momentos. En el Cisne quedaron... Sí, claro. sí. Pero quedaron encantados, pero a lo lo pasamos bien. Es lo que hay que hacer. Y yo llevé a un policía, que es el padre David, que es el padre de otro niño del Cisne, que es un hombre muy grande, y le dije, ponte el uniforme. Sí, sí. Se lo dije. Claro. Tú ven a la charla de uniforme. Y me lo puse al lado, casi no habló, pero estaba al lado. Entonces dije, no, porque luego si no pasáis por este señor. Primero pasáis por este señor y luego pasáis conmigo. Entonces, de verdad que yo tuve la sensación, quizás a lo mejor ficticia, ¿no? Pero tuve la sensación de que me estaban escuchando, ¿eh? Que durante 15, 20 minutos, que unos chavales, que dije 20 minutos porque sabéis que la atención que os voy a decir, anécdotas, chismes, fotografías y tal, pero los 15, 20 minutos se los paparon, ¿eh? Y, oye, yo creo que me escucharon, y como tenía al señor aquí al lado, dice, claro, oye, que lo visual queda mucho, ¿eh? Pero que Carmina no Entonces yo creo que sí que hay que ser optimista, porque si no... Sí, mujer. Sí, hemos caminado mucho. Para mí sigue siendo el lenguaje. Esto que habéis repetido un montón de veces. Comunicación, no sé si es que era profesora de lengua, aunque si fuera lengua inglesa, pero lengua, a fin de cuentas. El lenguaje es fundamental y el ser modelo. Es decir, un profesional tiene que recordar siempre, creo yo, que eres un modelo. Eres un referente. Eres un referente. Para el alumnado. Y tienes la obligación de ser lo que tienes que ser, una persona, ni más ni menos. Y no van a entender otra cosa. Yo tristemente tuve que oír el último año a un niño de 14 años, decirme, la Desi es mía. Y se me ha quedado grabado. ¿La qué? La Desi. Desiré. Dios. Estaba enamorada de ella. La Desi es mía. Primero se quejaba porque le tocaba el culo, pero cuando no le convenía, pues entonces venía y protestaba. Pero esto de tener que ir a buscarle a clase porque se portaba mal, porque se aburría, nada que no sepáis. 14 años. La Desi es mía. Ya. Yo no me pude callar, que esa es otra cosa. Uno no se puede callar. No. Ni profe, ni juez, Nada, ni madre, ni nada. Ni hombres ni mujeres. Que esto no es cuestión de hombres o mujeres. Esto es cuestión de personas. Para mí, Yo tengo 2 hijos y eduqué a los 2 igual. Y Lola lo sabe muy bien. Se lleva muy bien con mi hijo y lo conoce muy bien y tal. Y ayer, mensaje, mamá, ¿estás en la manifestación? Él está en Madrid. Y yo, pues no, hijo, estoy en el sofá. Soy convaleciente todavía de la COVID. Pero esto es una cosa.
no te preocupes, yo estoy por ti. Muy bien. Estamos hablando de un hombre de 41 años. Viva Marcos. También, es cierto. Pero ¿qué dices? Yo los eduqué igual. No es ni rosa, ni azul, ni amarillo, ni verde, ni a mí estas cosas es que me enervan. Lo mismo que a ti te cabrea esto de... es loca, es no sé qué. Es que hay cosas por las que no se puede pasar. No podemos pasar nadie. No pasa, y además lo que da mucho miedo a otra persona, a un interlocutor, es cuando tú hablas en este tono que tengo yo. Yo no levanto la voz nunca. Claro. Nunca. Salvo cuando era más joven, que me obligaban y no se callaban. Pero yo normalmente hablo en este tono. Y cuanto más bronca he hecho, más bajo la voz. Y da mucho miedo, mucho más miedo que a veces el perder los nervios. Entonces, quizás por ese estereotipo también que a veces, que a mí me pone muy nerviosa, que es la mujer histérica, ¿no? Que nosotras no sabemos decir las cosas. Yo en este tono, siempre. Y tú ves que hay feedback, o sea, que ellos te entienden. Entonces, yo por eso creo que hay esperanza. Yo, por ejemplo, si de esa charla de 40, con que haya 3, fíjate, con que haya 3 que hayan cambiado en algo o hayan caído en la cuenta de un comportamiento y no lo realicen, bendito sea Dios. Pues yo soy de las que digo, con que hubiera uno en una clase. Yo 3, porque eran 40, hay que... ¿no? Pues 3. Pero con 3... Me están diciendo, apurando. Apurando, vamos, nos vamos ya. Para rematar. Yo podría estar aquí hasta mañana hablando, ¿no? Yo después quiero cerrar un minutinho, me deis yo darle las gracias a Belén y a Lola. No, que verdad, era perfecto, agradecervos a charla porque foi fabulosa. Simplemente apuntar que eu penso que no que falades da linguaxe é xeral, porque hai unha comunicación violenta xeral, é dicir, xa non só neste tema, sino que estamos acostumados a un nivel de comunicación violenta que fai que consintamos determinadas cousas sin darnos conta moitas veces da violencia que conleva. E despois no tema bueno, es que penso que todo está dito prácticamente, pero ata que punto non debería ser obrigatorio a nivel funcionarios e funcionarias públicas, obrigatorio ter acreditado os coñecementos en igualdade, no tema de igualdade, Mira, pero eu digo a todos os niveis, non só profesorado, porque eu non son do profesorado, pero unha lei. Mira, unha lei en 2017 non estamos. En 2017 que dá un período entre 5 e 10 anos para que todas as persoas que traballan para a administración pública se formen en igualdade. Ahora, se está supervisando eso, se está levando á práctica, a lei está aquí, O problema é que non é só formación, quero decir, que aquí estamos implicando moitas máis cousas. Pero es el primer paso. Sí, evidentemente, ¿no? Es lo que dice el funcionario público, tiene la obligación. Nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación de hacer esos cursos de perspectiva de género si queremos realizar una especialidad, la que sea. Entonces, es una vía que es no siendo imperativa, si tú quieres promocionar profesionalmente, tienes que pasar por el curso de formación de perspectiva de género. Mira, entonces, claro, lo tienes que hacer. Sí, no ensino desde 2017 a todas as persoas que aproban a oposición, sí que teñen que pasalo, ese sí que é obrigatorio. Primeiro foi presencial, ahora é online desde a COVID, pero o resto das persoas que xa aprobaron antes a súa oposición e que siguen ou que están traballando, pois a lei di que entre 5 e 10 anos de formación, pero bueno, isto non se supervisa, non? Bueno, es la formación de as persoas dos TIN. Quero decir que pero como decides, é o primeiro paso. Botas as mans ás cabezas, porque non é formación suficiente para unha persoa que teña que estar nun TIN. Todas temos moita máis formación que eso, pero que sae no papel é de risa. Por lo menos. Bueno, eu xa non me levanto. Acabo en castellano. Se oye, ¿no? Sí, acabo en castellano por Belén, aunque veo que entiende perfectísimamente. Bueno, faltaría más. Yo estoy agradecidísima. Me voy con un optimismo moderado. Creo que tenemos que coger apuntes en el CIN porque hay que seguir trabajando en la misma línea y en otras, porque aquí se ha hablado de cosas muy importantes. Muchísimas gracias a Lola. Yo al escuchar a Belén he tenido un problema, que me ha apetecido ponerme la toga otra vez. Pero bueno, eso me va a pasar siempre. Lo pasamos muy bien en los juicios. Sí, eso me va a pasar pasamos siempre. muy bien. Y que tú tienes mucha autoritas, pues claro, cuando yo tengo un tono de voz muy fuerte,
no como Mercedes, que también tiene un tono de voz tranquilo y moderado. Y Belén igual, pero Belén se pone una toga con puñetas y eso ya es un impacto importante. De todas maneras, sí que es verdad que hay que hablar bajo para que te escuchen. Sí, bueno, depende con quién, eso lo hablamos otro bueno, día. pero sí, Eso lo hablamos sí es otro verdad, día. sí es verdad. Pero yo también tengo un niño de 7 años, es verdad lo que decía Lola, que desde infantil es importantísimo. Él está ahora ya en primero de primaria, pero es curioso porque desde que tiene 5 años, cuando oye que no se utiliza el lenguaje inclusivo, porque es verdad que yo tengo una niña de 9 que es como la de Belén, que ya vienen como empoderadas de base. Sí. Ya tiene bien a quién salir mi hija, pero el niño es curioso porque corrige el lenguaje. ¿Ves? Y eso, aunque es verdad que yo soy muy machacona también, algunas cosas no hace falta machacarlo mucho. Si oye que a la gata se le dice gato, se oye siempre una voz de la gata será. Claro. Pero porque hay uns maestros y maestras que yo di, si no... Claro, y en casa lo oye, pero es gotita a gotita. Y nada, Belén, yo espero que te llamen todos para charlas. Bueno, yo aquí estoy. Voy a hacer bolos como la Pantoja, igual. Muchísimas encantada, gracias. Encantada, de verdad. Muchas gracias a todos. Belén, eu para quitarte traballo, por eso decía o do plan...